¿Qué tal? Bienvenida a tu podcast Transformando Vidas, en donde hablamos acerca de Dios desde una perspectiva nueva, fresca y diferente. Comenzamos. ¿Qué tal, mi querido Transformer? Bienvenido a tu podcast Transformando Vidas. Mi nombre es Carlos Leal y el día de hoy comenzamos con una serie llamada Enseñanzas y Milagros de Jesús, en donde justo vamos a estar hablando acerca de esto. Hoy comenzamos con el primer capítulo en donde vamos a hablar acerca de este maestro de palabras sencillas con mensajes profundos. Y la pregunta con la que debemos iniciar es ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y bueno, la Biblia nos enseña que Jesús es Dios hecho hombre. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo vino a esta tierra? Realmente no tenemos una fecha exacta en la que podemos decir que haya venido Jesús, o sea, una fecha en el calendario donde podemos decir el día 3 de febrero nació Jesús. No tenemos una fecha. Normalmente lo recordamos el 25 de diciembre, sin embargo, no tenemos exactitud en esta fecha. Él vino a dar un mensaje profundo y a dar la vida también por el mundo. Y vamos a platicar a lo largo de esta serie acerca de esto. Él inicia su ministerio, su trabajo, su llamado a los 30 años de edad y dura aproximadamente 3 años esta labor. Él comparte con todo el mundo acerca de un mensaje especial, un mensaje maravilloso, y a los 33 años aproximadamente él muere crucificado y 3 días después resucita. Todas las personas que en algún momento han hablado de Jesús no pueden dejar de estar impactados. ¿Por qué? Porque si bien algunos le han quitado importancia y han hecho todo lo posible por desaparecerlo, la realidad es que sigue vigente y vale completamente la pena analizar su mensaje, estudiar, escuchar acerca de él, porque aunque creamos o no creamos o nosotros ya practiquemos una fe o no la practiquemos, lo que podemos decir con certeza es que es impresionante que este Dios hecho hombre en 3 años de su vida, dividió la historia del mundo, ¿sí? Y es tan fuerte su influencia que podemos hablar en todos lados de un antes de Cristo y un después de Cristo. Literalmente, su vida dividió la historia del mundo, ¿sí? Y nosotros vamos a hablar acerca de estas enseñanzas no desde una perspectiva personal. Yo no te voy a hablar acerca de Jesús desde mi propia perspectiva porque yo considero que a nadie le importa qué es lo que Carlos tenga que decir. Esto es más bien dirigido a lo que viene en la Biblia, en lo que enseña la Biblia, y eso es lo que yo te quiero compartir. Ni palabras más, ni palabras menos, simplemente darte ese mensaje, esta enseñanza en lo que podemos aprender acerca de Jesús en la Biblia. Y esta vida de Jesús viene narrada en diferentes evangelios. Estos evangelios fueron escritos por algunas personas, como lo es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Algunos de ellos vivieron y fueron compañeros de Jesús en su transitar por el mundo, y otros fueron compañeros o seguidores de Cristo posterior a su muerte, junto con sus discípulos o apóstoles, aquellas personas que predicaban lo que Jesús había venido a enseñar. Y para poder comprender completamente su vida, creo que es muy importante tener una perspectiva general, es decir, conocer estos hechos a través de estos diferentes autores. ¿Por qué razón? Cuando nosotros escuchamos un testimonio, cuando nosotros escuchamos una historia de algún suceso, podemos tener muchas versiones, ¿verdad? Hay una versión que es un poco diferente a la otra, y estas versiones nos muestran perspectivas desde puntos de vista distintos. Y eso es justo la importancia que tienen los evangelios, ya que podemos leer cada uno de ellos y cada autor de estos evangelios nos da una perspectiva completamente diferente acerca de la caminar en esta tierra de Jesús. Y esas perspectivas lo que hacen es enriquecer completamente nuestra visión acerca del hecho para nosotros comprender con detalle esta historia y poder tener la mayor cantidad de hechos y poder reconstruir lo más fielmente posible la vida y obra de Jesús en la tierra, ¿sí? Hay algunos autores, como lo platicaba, que caminaron con Jesús, como lo es Juan y Mateo, y hay otros autores que estuvieron más bien con los discípulos, que era Marcos y Lucas.
los evangelios tienen diferentes tonos, ¿no? Diferentes sentimientos, diferentes formas de escribir. En particular, por ejemplo, Lucas es un evangelio muy eh, meticuloso, ¿no? Es una persona que se dedicaba a investigar y que con esa investigación que hace en el mundo puede escribir como tal este evangelio, es decir, con esas entrevistas, leyendo los textos, platicando con los apóstoles, él recopila toda la información y escribe precisamente este evangelio. ¿Ok? Entonces, bueno, en ellos nos vamos a basar para conocer acerca de quién era Jesús y poder aprender más acerca de él. Y es muy importante algo aquí, algo a señalar o resaltar, y es que toda persona que habla acerca de Dios tuvo que haber aprendido de Dios a través del único libro que habla de él, y es la Biblia, ¿sí? No podemos permitirnos decir que yo creo en Dios, de un Dios platicado, de un Dios que me han enseñado a lo mejor a mis papás, o que escucho en la iglesia católica, cristiana todos los domingos o cada vez que haya una reunión, sino que si yo realmente quiero conocer quién es Dios, tengo que conocer y leer el único libro que habla de él. Es decir, que todas las personas que me han hablado en algún momento acerca de Dios tienen que tener como fundamento la Biblia, este libro que fue inspirado por él, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros en ocasiones podemos creer que el escuchar en las iglesias el mensaje ya es conocer plenamente a Dios, y no es cierto. O sea, para conocer realmente quién es Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios, la Biblia. La razón de que exista la Biblia es porque Dios desea revelarse personalmente a nosotros, que sus mismas palabras, que su misma voz sea leída o escuchada en las Biblias que están por audio, en nuestro corazón, para que de esa manera podamos ser transformados. Y para empezar, tenemos que analizar acerca del mensaje que Jesús traía a este mundo. ¿Qué tipo de mensaje era? Sin lugar a dudas, era un mensaje complicado, ¿verdad? No era un mensaje sencillo, era un mensaje en donde él venía a hablar acerca de un reino celestial, ni siquiera un reino terrenal, y venía a compartirlo con todo el mundo. Para entender un poco más, esta situación es muy similar a lo mejor a un extranjero que viene a mi país, ¿verdad? Y este extranjero que viene a mi país nos habla acerca de las maravillas de su mundo, acerca de las maravillas de su país, de cómo es lleno de cosas maravillosas, de comida deliciosa, y no solamente nos platica acerca de lo que hay en su país, sino al terminar la charla nos dice: hay un lugar para ti en ese país. Yo tengo muchas casas, tengo muchos lugares donde ustedes pueden venir conmigo y podemos vivir felizmente en este mundo. Algo muy similar era el mensaje de Jesús, o es el mensaje de Jesús. Jesús, que viene del reino de los cielos, viene a este reino terrenal y le comienza a hablar a la gente acerca de este reino. Comienza a platicarles acerca de este reino y de que hay lugar para cada uno de nosotros en este reino. Le empieza a hablar a toda la gente que lo rodeaba acerca de él y les comienza a decir que si siguen, que si lo conocen, si conocen a Dios, si siguen a Dios, si reconocen a Cristo como su Hijo, como el Hijo de Dios, hay habitaciones, hay lugares maravillosos para que nosotros podamos habitar en este mismo reino. Este conocimiento de las normas celestiales que trajo Jesucristo nos ayuda a llevar una vida plena también, y también tiene el poder para llevarnos a habitar eternamente con Dios, ¿sí? Y es muy importante entender también que este mensaje es importante, muy muy importante, porque en el corazón del hombre siempre ha existido la eternidad, ¿sí? Desde muy temprano en la historia, las personas han tenido la necesidad de buscar qué hay más allá de la muerte, qué hay más allá del momento en el que cerramos nuestros ojos definitivamente de este mundo. Y Jesús precisamente vino a traer esa explicación a esa duda que había durante muchos años, a esa duda que había surgido desde el inicio. ¿Qué pasa después de la muerte? Y Jesús, a través de su mensaje, vino a hablar acerca de lo que pasa y de que nos espera, si lo seguimos, un mundo o un reino lleno de plenitud, lleno de maravillas, ¿no? Y podemos habitar completamente con él. Y aquí hay una pregunta interesante, y es: ¿por qué la gente escuchaba el mensaje de Jesús? Bueno, porque como ya lo platiqué, en el corazón de la gente hay eternidad, ¿verdad?
Entonces, a Jesús hablar de este mensaje atraía el corazón de las personas. No era solamente porque Jesús fuera un buen orador, no era solamente porque era un gran predicador, sino realmente la gente era atraída al mensaje que él tenía porque él hablaba palabras de eternidad, ¿sí? Y esto inclusive nos los hace ver Pedro, ¿no? Pedro, este discípulo, en Juan capítulo 6, versículo 68, dice: Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Entonces ahí está la respuesta. ¿Por qué la gente venía a Jesús? Porque él tenía palabras de vida eterna que el mundo no nos podía dar, que el mundo no nos podía entregar. Entonces por eso la gente venía a Jesús. Por eso la gente se sentía atraída por el mensaje de Jesús. Ahora, este Jesús vino a traer un mensaje con palabras sencillas, ¿sí? Palabras sencillas. Él utilizaba historias o situaciones de la vida de ese momento para poder explicar las verdades tan complejas del reino de los cielos. Él utilizaba ejemplos de la siembra, él utilizaba ejemplos que todas las personas en ese momento conocían, vivían, de la región, de la época, para poder explicar las verdades del reino. Jesús en ningún momento se centró en dar el mensaje a las sinagogas, en dar el mensaje a los fariseos, que era esta secta religiosa, sino él realmente se enfocaba en dar el mensaje al mundo, al pueblo en general, porque él tenía la intención en su corazón de que todo el mundo pudiera conocer acerca de este mensaje. Entonces, en estas palabras podemos entender que el objetivo principal de Cristo no era el hablar de manera elocuente y que la gente pudiera verlo con mucho respeto porque hablaba de manera elocuente, sino podemos entender a la luz de la Biblia que el mensaje de Cristo era con palabras sencillas, era con parábolas, para que la gente lo pudiera entender, para que la gente pudiera comprender las verdades de un reino tan complejo con palabras sencillas. Y esta es una gran lección para todos nosotros que de alguna manera tenemos que compartir acerca de nuestra fe. ¿Por qué? Porque quizá la tradición de la iglesia nos ha enseñado que tenemos que hablar con palabras muy elocuentes, muy complicadas, ¿no? Cuando hablamos de la fe. Y les hablamos a personas con palabras que no entienden, que no comprenden, y que en muchas ocasiones, también siendo completamente honestos, a veces ni siquiera nosotros comprendemos la magnitud de las palabras que estamos diciendo. Pero tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Jesús fue este mensajero, Jesús es este Dios hecho hombre, que trajo palabras del reino complejas y complicadas y las tradujo a palabras sencillas, con el único fin de que la gente pudiera entender. Entonces este tiene que ser nuestro objetivo con nuestras palabras. Nuestro objetivo no tiene que ser el resaltar nosotros, porque a veces cuando hablamos con palabras complejas, lo hacemos para resaltar nosotros, ¿verdad? Porque queremos que nos vean. Una persona cuando se prepara y da algún mensaje, y este mensaje utiliza palabras muy complicadas, muy técnicas, muy profesionales, tiene una intención de que la gente lo perciba como una persona profesional. Sin embargo, el mensaje de Jesús era sencillo, era para la gente del pueblo. Y de la misma forma nosotros al hablar de nuestra fe tenemos que utilizar este mismo ejemplo. Jesús habla nuestro idioma. Jesús habla nuestro idioma y eso también es para ti, amigo, que quizá llegaste a este podcast, no sabes de lo que está hablando, te llamó la atención y te da curiosidad de escucharlo. Déjame decirte algo. Dios sabe tu idioma. Cristo conoce tu idioma, ¿sí? No es necesario acercarte a Él con palabras complicadas. Él sabe tu idioma, lo conoce. Y eso abre la puerta y abre un canal de comunicación maravilloso entre Dios y tú. En muchas ocasiones se me han acercado personas y me han dicho: Carlos, quisiera que tú oraras por mí, porque Dios te escucha, ¿sí? Porque Dios conoce que son tus palabras, porque con tus palabras tú oras muy bonito y Dios te escucha. Y eso no puede estar más alejado de la verdad. Dios o Cristo no vino a morir solamente por mí. Vino a morir por cada uno de los que estamos escuchando este podcast y los que no están escuchando este podcast, ¿sí? Y la intención es que hubiera una conexión directa con Él, para que cualquier persona que esté escuchándome y las que no me estén escuchando
pueden hablar con Dios de manera directa. ¿Cómo hacerlo? Con palabras sencillas, con tus propias palabras. Externale a Dios tu corazón, porque lo que realmente Dios quiere no es escuchar tu vocabulario, es escuchar la sinceridad de tu corazón. Entonces, esa es la clave para poder tener una relación o una comunicación o una comunión con Dios. ¿Sí? Es importante entender esto para podernos acercar de manera confiada al Señor y poder también nosotros que practicamos la fe de alguna forma u otra, compartir al mundo las palabras sencillas, o con palabras sencillas, el mensaje profundo de Dios, para hacerlo resaltar a Él y no a nosotros. Incluso Pablo, en una de las cartas que viene en la Biblia, que es 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 4, dice: y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Es decir, yo no vine a convencer a nadie con mis palabras, yo no vine a buscar que la gente se conmoviera con lo que yo decía, yo vine a hablar con palabras sencillas y le dejo el trabajo a Dios, el trabajo de transformación a Dios. Entonces, de este mismo mensaje nosotros debemos aprender. Bien, también Jesús nos enseña que al momento en que Él daba estos mensajes, en el momento en el que Él hablaba al pueblo, Él lo hacía libremente y le platicaba al pueblo de manera libre sus palabras. Es decir, el pueblo no tenía ninguna obligación de seguirlo, no las imponía. No decía al pueblo: hoy tienes que seguirme y si no todos van a ser arrestados y los vamos a meter en una cárcel. No decía eso, él viene a traer el mensaje. Él venía a hablar, él venía a predicar, lo hacía públicamente, su púlpito, el lugar donde hablaba, era cualquier lugar en el mundo donde hubiera personas. Y en ese momento, cuando él hablaba, él explicaba las verdades del reino, pero él dejaba que las personas tomaran su decisión. Dios nos ha dado un regalo maravilloso a ti y a mí que me estás escuchando. ¿Sí? Es decir, Dios nos ha dado el regalo del libre albedrío, la libertad de poder escoger qué es lo que yo quiero decidir en mi vida. Jesús en ningún momento da un mensaje impuesto. Jesús en ningún momento da un mensaje en donde se obligue en ese instante a que la gente tome una decisión por él. Jesús abre su corazón, Él da las palabras, Él da el mensaje y le da la libertad a las personas para aceptar esas palabras. Él hace una invitación y Él da la libertad a la gente para que esa invitación ellos la tomen por decisión y por voluntad propia, no por ser obligados a hacerlo. Y esto nos trae también una gran lección. Aquellos que ya compartimos acerca de nuestra fe, nos enseña cómo debemos compartirla. No podemos imponerle a la gente a seguir a Dios. Nosotros, o nuestra labor más bien, es compartirlo como Él lo hizo. No solo a las iglesias o a las sinagogas de su época, ¿verdad? Sino a toda la gente en todo el mundo. Este mensaje era un mensaje universal. No era un mensaje para un grupo de personas, sino era un mensaje para todo el mundo. Es por eso que el lugar del que predicaba Cristo no era el púlpito de una iglesia, sino era cualquier roca, cualquier barca que estuviera disponible, porque su púlpito era el mundo, ¿sí? Él hablaba al mundo. Entonces nosotros también debemos hablar al mundo. Este mensaje no es solamente para aquellos que tienen una buena vida o que tienen una mala vida. Este mensaje es para todos, es universal. Dios nos enseña, por medio de su palabra, que este mensaje es universal. Y de la misma forma nosotros debemos compartirlo. Pero también tenemos que compartirlo como Él lo hizo, con esta libertad para que la gente tome su propia decisión. En muchas ocasiones me he encontrado ejemplos donde las personas quieren obligar a la gente, después de compartirles, a hacer una oración de fe. Y esta oración de fe no es más que repetir ciertas palabras, y ya una vez que la repiten, ellos dan por hecho que su vida ya ha sido transformada y que ha sido convertida. Y no puede haber una mentira más grande que esta, ¿sí? Porque realmente si nosotros obligamos a la gente a tomar una decisión, en su corazón donde se toma la verdadera decisión, no se ha tomado nada. Y entonces las palabras que van a repetir son simplemente palabras huecas, sin un eco en el corazón. Es decir, si nosotros obligamos a la gente a repetir solamente una oración, porque queremos o creemos que a través de esa oración, ya obligada o impuesta, la gente ya va a ser transformada, es una gran mentira. Y es contrario a lo que Dios nos enseña.
a lo que Cristo nos enseñó. Él daba un mensaje abierto, la gente tomaba la decisión de seguirlo o de no seguirlo, ¿sí? Este mensaje también es para ti, amigo, como te platicaba en el punto anterior. Hay personas que a lo mejor quieren obligarte a hacer ciertas oraciones, obligarte a seguir una fe. Pero Dios te ha dado libre albedrío para que tú tengas la decisión de escoger. Y cuando tú tomes esa decisión, después de que viene esta invitación, y esa decisión es tomada en tu corazón, sinceramente, con convencimiento, entonces habrá transformación. Pero no dejes que nadie te imponga su fe. Porque esta es una decisión y es un poder que Dios te da, es un regalo que Dios te da. La capacidad de decidir qué es lo que tú quieres hacer. Dios no viene a imponerle a la gente que lo ame. A nadie le gusta ser amado a la fuerza. Dios viene a entregar su mensaje. Claro que Él te ama. Claro que Él te ama con todo su corazón. Pero Él te ama tanto que te da la capacidad de decidir. Y esto nos enseña justo esta palabra o estas enseñanzas. Que Jesús te daba la libertad de escoger o daba la libertad a la gente de escoger qué es lo que querían hacer. Si seguirlo o no seguirlo. Es una libertad que solamente Él nos entregó, que nadie más tiene el derecho de decidir por nosotros. Y por esta libertad nosotros tenemos la capacidad de decir si lo seguimos o no lo seguimos, ¿sí? Dios nos deja su palabra con revelaciones eternas. Nos permite entender por medio de ellas cosas que son imposibles para el hombre, y es completamente nuestra decisión conocer esta riqueza espiritual o mantenernos apartados de ella. Es nuestra decisión. Sin embargo, creo que ya a manera de conclusión de este capítulo, podemos entender cómo tenemos que tener esa guía o seguir esa instrucción de Jesús en la tierra, y que de la misma forma en la que Él hablaba al mundo, nosotros hablar. De la misma forma como Él habló con amor, hablar. De la misma forma que Él habló con palabras sencillas, nosotros hablar con palabras sencillas. De la misma forma como Él nos dio la capacidad de tener la libertad de elegir, también darle la libertad de elegir a las personas. Y este mensaje que llegue sea un mensaje de amor, que no busque revelar nuestro propio corazón y que nosotros seamos exaltados, sino que al final de todo este mensaje, el único exaltado sea Jesucristo, y que el que transforme la vida de la gente que genuinamente acepta en su corazón seguirlo, sea Dios mismo. Y eso es lo que quiero compartirte, y a ti, amigo, que me escuchas, que quizá te estás conectando o probablemente que te llegó este podcast compartido de alguna persona. Escucha bien lo que te digo. Dios te habla con palabras sencillas. Él habla tu propio idioma. Él trae un mensaje profundo de amor y de salvación. Él te ama con todo su corazón, pero también te da la libertad de escoger si quieres seguirlo o no quieres seguirlo. Si quieres seguirlo, la puerta está abierta y sigue abierta todavía. Y vas a vivir y experimentar una vida maravillosa en Él. Pero es tu decisión. La Biblia también nos enseña esto y nos dice en Marcos capítulo 4, versículo 23, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y bueno, muchas gracias por conectarte, espero que te haya gustado. Y nos vemos en un siguiente capítulo de tu podcast Transformando Vidas. Hasta la próxima.